que creamos, primeramente, que creamos en lo que el Señor dice. Cuando una persona no cree en lo que Dios dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona duda de esa palabra, duda de que el Señor vino a rescatarnos, vino a salvarnos, el Señor Jesús, por medio de su obra en la cruz, a recibir el castigo que nosotros merecíamos, la ira de Dios fue sobre Él, era lo que nosotros merecíamos, para librarnos, como dice la palabra del Señor, ¿de qué? De la ira venidera. Cuando una persona no cree en esto, está diciendo que Dios es mentiroso. Por eso es que una persona que no está creyendo lo está ofendiendo a Dios, y por lo tanto esa persona la ira de Dios está sobre él, dice la Escritura, porque no cree. Todas las bendiciones de Dios, lo habíamos dicho anteriormente, se reciben por la fe. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en el Evangelio. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Una persona que cree en el Evangelio con todo su corazón es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente, y esa persona es sellada, y ya no hay forma que esa persona se pueda perder. Donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice la Escritura, eso no hay, se rompen las cadenas, esa persona es libre para adorar al Señor, para exaltarlo, porque ya puede tener una relación de amor con el Señor, de ser conocido por Dios. Y esto no quiere decir que Dios no sepa quiénes somos, no, Dios los conoce, pero habla de un conocimiento, ahora de un amor, de una relación con Dios. Dios quiere ese tipo de relación con Él. No quiere solamente un conocimiento intelectual de Dios, sino, imagínense, muchas personas podrían estudiar mucho de la Biblia, saber mucho acerca de Dios, incluso los masones, la masonería, gente que no conoce a Dios de ninguna manera, son personas muy estudiosas de la Biblia. Y ellos piensan que, porque buscan la sabiduría, buscan el conocimiento, pero esa no es la forma en que la persona tiene que conocer a Dios. La persona conoce a Dios cuando cree en el Evangelio, viene su Espíritu Santo, viene su Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo, y esa persona puede tener un conocimiento real de Dios, porque el Espíritu Santo nos pone justamente en la relación que Dios quiere con Él. Nos coloca el Espíritu Santo en la relación real con el Señor, en una relación, no solamente, por supuesto que tenemos que tener también el conocimiento de las Escrituras, no lo desechamos de ninguna manera, todo lo contrario. Nosotros estudiamos la palabra del Señor, después el Espíritu Santo te va a guiar a las Escrituras para ya tener un conocimiento intelectual también acerca de Dios. Fíjense que el hombre se divide ¿en cuántas partes? En 3 partes, es un ser tripartito. Tenemos un alma, que es la parte preciosa, que es la parte que se tiene que convertir de la persona. Esa es la parte que tenemos, Dios formó justamente un espíritu que tiene un alma, que tiene un cuerpo. Fíjense que esa es la forma en la cual Dios creó al hombre, un ser tripartito. Ahora, cuando la persona cree en el Evangelio, esa persona nace de nuevo, y esa persona es una nueva criatura. Esa persona es una persona, ahora ya viene a ser un hombre total, un hombre como Dios lo creó. Un hombre es una restauración de lo que Dios creó. Cuando el hombre se separa de Dios, peca en el huerto del Edén, pierde esa condición de estar unido a Dios y pierde esa parte espiritual, en esa conexión con Dios. ¿Qué es lo que nos hace comunicarnos con Dios? La parte del Espíritu que está en el hombre, justamente, que es donde viene a morar también el Espíritu Santo. A ese hombre interior, ahí viene a morar hasta a lo más profundo de nuestro ser, ahí viene a morar el Espíritu Santo de Dios, y de hecho de ahí empieza el hombre a tener una relación con Dios, y esa alma empieza un proceso de conversión y de santificación. Y esa obra empieza desde el Espíritu hacia afuera. Aleluya. No es como la religión que quiere hacer desde afuera hacia adentro. La religión cree que es desde afuera hacia adentro. Bueno, primero tengo conocimiento, y muchos eruditos, muchos teólogos saben mucho acerca de Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios. Y de hecho eso se ve evidente con las cosas que después hablan, y se vuelve una falsa doctrina. Se vuelven como, acá hemos tenido
personas que han querido introducir falsa doctrina en este lugar, y gracias a la misericordia del Señor, Dios nos ha librado de todos ellos. Nos ha librado de estos lobos rapaces que habían venido con doctrinas falsas aquí a introducirlas, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libró, hermano. Saben que yo tengo una gratitud muy grande. Doy gracias al Señor cada día por librarnos del error. ¿Saben qué terrible que está en el error? Porque una persona que está en el error no sabe que está en el error. Él piensa que incluso se siente mejor, siente que es más capacitado que los demás. Se siente, no, yo tengo sí la revelación mejor, o sea, tengo conozco, interpreto la Biblia de la forma correcta, dicen ellos. Sin embargo, están en un error. Dice la palabra del Señor que Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que rechazaron la verdad. Rechazar la verdad, lo decimos siempre, es abrirle la puerta a la mentira. Rechazar este evangelio, cuando hablamos de la verdad, aleluya, es la palabra de verdad, la cual predicamos, que es el evangelio de nuestra salvación. La buena noticia es que Jesús, Dios mismo se hizo carne y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día a todos los pecadores, para salvar a todos. Ahora la disposición de la salvación, como lo decimos siempre, está para todos. En esto Dios mostró su amor hacia todos nosotros. Y aquellos que aceptamos, que creímos en el Evangelio, recibimos todas las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones que le correspondían al Señor Jesucristo por nunca haber pecado y por siempre haber obedecido al Padre y haber guardado estrictamente toda la ley, porque no hubo ninguno que haya cumplido la ley, porque la ley es Cristo. El único que guardó toda la ley fue el Señor Jesucristo. Ahora hay personas que quieren guardar la ley. Es imposible para el hombre, pero Cristo guardó toda la ley. Ahora todos los que nosotros creemos, todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo, Dios nos ve como si estuvieran guardando toda la ley. De hecho, aunque no la hacemos en forma física, nos otorga, por medio de ese sacrificio en la cruz, nos otorga todas las cosas que le correspondían al Señor Jesucristo. Él nos ve ahora, todas las bendiciones que le correspondían al Señor Jesucristo nos otorga a nosotros. Y esto es maravilloso. Este evangelio es el que predicamos. Gloria a Dios, aleluya. Y no nos cansamos de predicar. Gloria al Señor, porque por este evangelio, muchas personas que lo escuchan y lo creen son salvos. Dios vino a salvar, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Es una realidad sin la cual el evangelio, fíjense que hay personas que dicen, no, el infierno no existe, Dios no va a mandar juicio, no va a mandar su ira sobre la humanidad, y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que sí, que hay un infierno donde van a ir todas las personas que no han creído en este evangelio. Porque ellos mismos van a recibir el castigo merecido, el justo juicio de Dios sobre ellos, porque no han creído en el evangelio, porque se rehúsan a creer. No es que Dios no le haya dado a todas las personas, Dios le dio la misma capacidad de creer, rechazando el evangelio. La falsa doctrina hacen eso, llevan a que las personas rechacen el evangelio. Es de una forma sutil, de una forma muy que la persona no se da cuenta, empieza a rechazar el evangelio, empieza a decir, no, yo soy salvo por obra. Eso es rechazar el evangelio, rechazar la buena noticia. O dice, no, yo soy salvo porque fui predestinado, y no por la obra de Cristo. Lo único que nos salvó a nosotros fue la obra de Cristo en la cruz. Por eso que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que es el evangelio mismo. Y el evangelio no tendría, el evangelio es tan maravilloso, porque el Señor, por medio de ese evangelio, nos libra de Filipenses 1:10. Es un versículo muy conocido y muy hermoso y maravilloso, que dice, y esto es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia? Esperar de los cielos a su Hijo. Dice, después de haber creído, nos queda algo a nosotros, algo que tenemos que hacer nosotros. Después de haber creído en el evangelio, después de haber recibido
esta salvación inmerecida, esta gracia de Dios, porque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Después de esto nos queda a nosotros esperar de los cielos a su Hijo, a su Hijo, esperar de los cielos a su Hijo, que es lo que estamos haciendo. Muchas personas dicen, no, el Señor no va a venir, tanto hace que están diciendo que viene. Dice la palabra del Señor que esos son burladores, siervos de Satanás. Es una persona que no está en la doctrina correcta, está rechazando justamente algo maravilloso, una parte del Evangelio que es justamente de esta buena noticia, que es que tenemos que esperar al Señor de los cielos, esperar al Señor Jesucristo, que Él nos va a venir a buscar, como dijo, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Seremos la iglesia de Cristo, antes que venga la ira de Dios, la iglesia de Cristo es llevada, aleluya, y esto me llena de gozo, nos lleva al cielo, nos lleva al aire, así, porque es necesario que la iglesia sea levantada a Dios, y la ira de Dios, la persona va a poder estar en pie en ese momento. No hay persona que pueda estar en pie cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad. Es algo terrible, es algo que da realmente, pero nosotros tenemos que hablar de esto, tenemos que advertirle a la gente para que escapen, para que crean en el Evangelio. Toda persona que no cree en el Evangelio va a recibir la ira de Dios. Apocalipsis del 5 al 19, lo decimos, ocupa todos estos capítulos en hablar acerca de este tema. Fíjense, si no fuera tan importante, hermanos, este tema, no ocuparía tanto espacio en el libro de Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Esto es muy importante, por eso dice la palabra del Señor que nosotros, como Noé, estamos pregonando justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios, a venir con justo juicio, va a derramar su ira, y esta es parte del justo juicio de Dios hacia toda la humanidad, para todos los que no creyeron. Dice, y esperar de los cielos, dice 1 Tesalonicenses 1:10, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, de Dios a la percepción del mal y de la injusticia. Es enojo, es indignación, es cólera, es irritación. Fíjense que hay personas que se van a un extremo o al otro. Se van a un extremo o al otro y dicen, no, como Dios es amor, no puede mandar a su creación, a las personas que creó Dios nos ama tanto que no puede mandar, que no existe el infierno, porque no puede mandar a nadie al infierno. No es Dios el que lo está mandando, es una persona que toma la decisión de estar en el infierno, o toma la decisión de creer en el Evangelio y estar con Dios por la eternidad. Fíjense qué terrible. Es la misma decisión de la persona, hermano. Y la persona misma decide. Puede morir físicamente, pero si creyó en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, está eternamente vivo en el Señor. Está siempre, tiene vida eterna. ¿Qué significa muerte? He puesto delante de ti que tu alma esté eternamente separada de Dios. Eso es muerte. Elige, dice, puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas, dice el Señor. El Señor habla en esta mañana, elige la vida y no la muerte, no la separación de Dios. Y muchas personas se van a un extremo o al otro. Y Dios, todos sus atributos están en una perfecta armonía. Si bien Dios es amor, pero Dios también es justo. Yo no puedo exagerar el amor de Dios y sacar la justicia de Dios, o exagerar la justicia de Dios y sacar el amor de Dios. Todo está en una completa armonía, y de hecho, fíjense que en la cruz de Cristo están todos los atributos de Dios. Justamente la justicia de Dios, ¿por qué? Porque alguien tenía que pagar. El pecado se paga con la muerte, y Cristo murió por nuestros pecados, porque Él nunca pecó. Él jamás se equivocó, Él nunca pecó, nunca salió una palabra mala, una palabra de engaño en su boca, nunca, jamás. Él siempre habló todo lo que tenía que hablar, todo lo que el Padre decía, Él hablaba, e hizo todo lo que el Padre hacía, lo que Él veía hacer a su Padre, Él hacía.
Sin embargo, Él recibe el castigo. Alguien inocente, pagando por todos nosotros los culpables. Alguien sin culpa, recibiendo el castigo por todos nosotros. Los pecadores, los culpables, injustos, abominables. Aleluya. Todo por nosotros. Y ahí mostró su amor el Señor hacia toda la humanidad. Así, con brazos abiertos de amor, mostrando el amor hacia toda la humanidad. Ahora la persona tiene que creer. Cuando una persona dice, no, pero yo tengo que hacer algo también para ganarme mi salvación, ¿sabe lo que está haciendo? Está rechazando la única forma en la cual el hombre puede ser salvo, que es creyendo en la cruz de Cristo. Cuando una persona dice, no, porque yo soy salvo por otra forma, es otro evangelio. Dice, no, yo soy salvo porque guardo el sábado, es otro evangelio. Está rechazando. Han caído de la gracia, dice el apóstol Pablo. O sea, rechazan el amor de Dios y quedan expuestos a la ira de Dios. Eso es lo que hace una doctrina falsa. Hacer que las personas, Pablo lo decía, no es que haya otro evangelio, pero hay algunas personas que pervierten el evangelio, quieren pervertir el evangelio para que las personas no reciban el verdadero mensaje de salvación. Yo pongo mi confianza y mi fe solamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, si el Padre me dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Yo de ninguna manera le puedo responder, no, porque me porté bien, porque hice esto, hice aquello. No, sino porque Cristo murió por mis pecados. Gloria al Señor. Y por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Porque un solo pecado nada más que se le impute a la persona es culpable de todo. Lo lleva al infierno, un solo pecado, nada más, uno solo, nada más que se le impute a una persona va al infierno. Por eso es que el Señor Jesucristo murió por los pecados, por nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Amén. Y esto es maravilloso. Vemos que hay personas que se van a un extremo al otro. Por eso de ahí surgen falsas doctrinas que dicen que el infierno no existe. Otra doctrina falsa son los que dicen, y acá tuvimos varios de ellos, que decían, no, como soy salvo, ahora puedo vivir como yo quiero. Y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Puedo hacer lo que yo quiera, vivir a mi manera, total, ya soy salvo, dicen ellos. ¿Será eso así? De ninguna manera. De ninguna manera. Dice, no, total, alguna persona se suicida y como ya es salva, se va al cielo. Eso es algo terrible, son herejías, son falsas doctrinas. De ninguna manera una persona que es salva va a actuar de esa manera. Fíjense que estos falsos maestros se introdujeron desde siempre en la iglesia y se siguen introduciendo. Acá los tuvimos también, varios de esos falsos maestros, gracias al Señor que ahora no están acá. Pero Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha librado justamente de la ira venidera, por la fe. ¿Porque hicimos algo? No, es solamente por la fe en Cristo Jesús. Fíjense que Dios es todopoderoso. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es todo lo sabe, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios es bueno. Son atributos de Dios. Él es bueno y realmente es muy bueno. Gloria al Señor. Él es amor, Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Es relacional también. ¿Qué significa esto? Que Dios no está ajeno a su creación, sino que Él se relaciona con su creación. Él habla con su creación. Él quiere y siempre quiso tener una relación de amor con el hombre, una relación de amor. Muchas personas buscan al Señor porque Dios le ofrece algo. Dios piensa en ellos que Dios les da riqueza, que Dios, y buscan al Señor no por amor, sino por lo que Dios le pueda dar. Esto no es amor. Ahora Dios lo sabe, Dios conoce. Delante del Señor estamos expuestos y no hay cosas que le podamos ocultar a Él, nuestros pensamientos. Él lo conoce nuestros corazones, de tal forma que hay cosas de nosotros que ni nosotros la conocemos y Él la conoce. Gloria a Dios, conoce tanto de nosotros. Ante su presencia estamos totalmente expuestos delante de Él. Y no hay forma de que haya algo que le podamos ocultar al Señor.
Dios sabe todo. Dios es relacional. Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no varía. Como dicen algunas personas que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Eso es una herejía, eso es una mentira. Él es el mismo. Él siempre ha rechazado el pecado. Siempre ha rechazado la injusticia, el pecado. No va con el Señor. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es luz. Él es la luz misma que alumbra todo. Él es eterno, es inmutable. Estos son atributos de Dios. Él no varía de ninguna manera y Él es eterno. Por los siglos de los siglos, Él era, es y va a ser siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Este Salmo, perdón, en Isaías 57, donde dice, así dice el eterno, el alto y sublime, así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, dice yo habito en las alturas, y también dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para glorificar el espíritu de los humildes. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esa es parte de la naturaleza de Dios. Y le damos gloria al Señor porque Dios nos hace partícipe de su naturaleza cuando envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Cuando nosotros creemos, la persona recibe el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo y es una nueva criatura. Hay personas que dicen, bueno, no, Dios no va a juzgar a la humanidad, Dios no va a mandar juicio. Y fíjense que Dios siempre ha mandado personas también para que juzguen. Ha puesto personas, de hecho, personas que están para eso. Y hay personas que han cometido crímenes y dicen, bueno, esa persona murió, capaz que fue una persona mala que mató, violó, extorsionó, ha robado, y nunca lo aprendieron. Capaz que nunca, y murió así, de esa manera. ¿Será que Dios no lo va a juzgar a esa persona? Sí, y lo dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda persona que no ha creído en el Evangelio por sus obras, toda persona, no crea que una persona que no ha creído en el Evangelio no va a ser juzgada. Incluso más, las personas tratan de no pensar en esto. Personas que saben que Dios les va, el justo juicio de Dios, de rechazar esto y piensan, no, tengo que pensar en otra cosa. No voy a pensar, no pienso que Dios me va a mandar al infierno, no, Dios me va a mandar al cielo porque soy una buena persona, dicen ellos. Fíjense que tremendo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. De hecho, en el Nuevo Testamento brinda la certeza que habrá un juicio venidero, un juicio universal, y ese día lo llama Dios, lo llama en la Escritura la ira de Dios o la ira venidera. Esto es la ira de Dios. La ira venidera. Dice, perdón, 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios puede ser, Dios lo libra de la ira de Dios. El Señor Jesucristo lo libra de la ira de Dios. Dice la palabra del Señor, de cierto, y de hecho estaba hablando acerca de las personas que no lo recibieron, y hablando de Jerusalén, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y lo de Gomorra que para aquella ciudad.
Para aquellas ciudades, ¿cuáles? Los que no reciben el Evangelio. Fíjense que haber escuchado el Evangelio y no haberlo recibido es mejor, dice, que no hubiera nunca haberlo escuchado. Es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las personas que escucharon el Evangelio y no lo creyeron. Esto lo dice la palabra del Señor, amén. Es una verdad bíblica. Estamos hablando acerca de esto. El juicio de Dios es una verdad bíblica. Es una verdad total. Y fíjense que por esto el Evangelio es tan precioso, hermano. El Evangelio no sería esta noticia mala que el Señor va a juzgar. No son malas noticias porque es el justo juicio de Dios, en realidad. Y de hecho, Él es digno de ser alabado por su justo juicio. Pero para las personas que no creen en el Evangelio son muy malas noticias. Son muy malas noticias. Fíjense que por eso es tan precioso este Evangelio, hermano. Gloria al Señor. Y no nos cansamos de predicar el Evangelio. Y de hecho, toda persona tiene que recibir este Evangelio. Amén. No hay persona en el mundo, toda palabra digna de ser recibida por todos, dice la palabra del Señor. Porque el Señor ahora están abiertos los brazos para toda la humanidad. Pero un día ya no va a haber más tiempo, hermano. Y esta es la noticia triste, que un día las puertas se van a cerrar y ya no va a haber más forma, no va a haber vuelta atrás. Y muchos en aquel día van a estar golpeando y diciendo: Señor, ábrenos, ahora sí que creemos. Ahora sí, Señor, queremos congregarnos en tu iglesia. Ahora sí queremos ser parte de tu iglesia, Señor. Y el Señor les va a decir, ¿qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Ahora sí, Señor, ahora tengo tiempo, Señor, para estar en tu iglesia, Señor. Antes era porque estaba muy ocupado, haciendo muchas actividades, o estaba ocupado haciendo otras cosas. Pero ahora sí tengo tiempo. Ya va a ser tarde. Ahora sí dejo todo para seguirte, Señor. Van a decir mucho en este día. Ahora sí dejo todo, Señor, y te voy a servir. Pero va a ser tarde. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo aceptable. Amén. Hoy es el día de salvación. Si estás escuchando, amigo, no dejes para mañana. No sabes lo que puede pasar en tu vida. Estamos transmitiendo a través de las redes y es muy importante que todos escuchen este mensaje. ¿Por qué? Porque no sabemos si puede haber otro mensaje igual el día de mañana o dentro de una semana. No sabemos. Capaz que el Señor viene a buscar a su iglesia en estos días. No lo sabemos. Eso nadie lo puede decir. Pero si viniera ahora sí voy a escucharlo. Ya es tarde. Así como el arca se cerró. El ángel cerró el arca y ya no hubo tiempo. Las personas golpeaban ahí afuera del arca. Y saben, creemos. Y ya era tarde. Así muchas personas van a estar golpeando las puertas de las iglesias. Acá había una iglesia, vamos. Y ya los hermanos no van a estar más. ¿Por qué? Porque el Señor se los llevó. Todos aquellos que aman la venida del Señor, que están esperando, como dice la palabra del Señor, esperando al Salvador, esperando al Señor Jesús, que viene de los cielos, que arrebate su iglesia, porque esta es la esperanza bienaventurada que tenemos, la esperanza bendita, como hijos de Dios. El Señor viene a levantar a su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero Señor, sabemos que tenemos que estar velando, hermanos, no durmiendo. Velando con toda oración y súplica. Por esto, más que nunca, velemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 13. Vamos a buscar para que estemos. Si hoy estás escuchando, amigo, este mensaje es para ti. Romanos 13. Amigos, si estás escuchando esta palabra, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Está hablando acá, conociendo que el tiempo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Aleluya. Fíjense que las 10 vírgenes estaban las prudentes, insensatas, todas cabecearon, todas se durmieron. Pero fíjense que hubo una alerta. Dijo, aquí viene el esposo. Se oyó el clamor, se oyó un grito. Y salieron todas a prepararse. Las prudentes se despertaron y las insensatas también se despertaron. Dice la palabra del Señor. Todas se despertaron. Todas eran vírgenes, pertenecían a la iglesia también. Eran iglesia. Se hacían llamar iglesia de Cristo. Sin embargo, no tenían la unción del Espíritu Santo. No conocían al Señor. Ni Dios los conocía a ellos. Porque para que Dios conozca a una persona tiene que estar el Espíritu Santo morando en él. De esa manera es conocido esa palabra, esa persona por Dios también. Fíjense que no tenían el Espíritu Santo de Dios, y y las que tenían el Espíritu prepararon sus lámparas, y porque tenían aceite extra, la lámpara es la palabra del Señor, la lumbrera, la que alumbra. La otra también tenía la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Puede una persona tener la palabra y no tener el Espíritu Santo? Eso que se van a un extremo o al otro, porque no han nacido de nuevo, no conocen a Dios. Cuando está el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y a toda justicia, dice la Escritura, a la palabra de Dios, y también te lleva a conocerlo a Él personalmente, a tener una relación de amor con el Señor. Aleluya, gloria a Dios, una relación real con el Señor. Fíjense que todas tenían lámpara, la diferencia era el Espíritu Santo. Unas tenían la unción y otras no tenían la unción. ¿Por qué hay tantas personas que piensan que son parte de la iglesia cuando saben muchos versículos de la Biblia o tienen mucho conocimiento de la Escritura? Ellos dicen, no, nosotros somos parte de la iglesia porque tenemos mucho conocimiento de Dios, mucho porque leemos la Escritura. ¿Cómo se llama la persona? Eso es lo que me llama la atención. Si no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, es porque no has creído en el Evangelio. Y si no has creído en el Evangelio, no pertenece a la iglesia. Gloria al Señor, amén. Por eso es toda persona que ha nacido nuevo y esté en el proceso, pero también es parte de la iglesia, ha recibido el Espíritu Santo. Pero hay personas que ni siquiera han querido el Evangelio, pero piensan ellos, y quieren hablar acerca de esto, de estas personas que están ahí, que creían ser parte de la iglesia, eran las vírgenes insensatas, tenían la palabra, pero no habían creído. No habían creído. No, yo no sé, pero han creído. Yo sé que el Señor Jesús vino y murió en la cruz, pero ¿lo crees? Cuando personas creen, su vida transforma. Inmediatamente pasa a ser una nueva naturaleza. Nace de nuevo. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Por eso el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Y esas insensatas también se despertaron. Dijeron, no pensamos que era algo importante. Pensamos que con estudiar la palabra ya estábamos listos. Sin embargo, fíjense que las prudentes, ¿cómo estaba su condición? Tenían aceite extra. Y las otras le dijeron, danos de tu aceite. Convidadme aceite. También, vos tenés la unción, vos tenés, sos bautizado, tenés el Espíritu de Dios, danos también de eso. ¿Qué era lo que le estaban diciendo las prudentes? ¿Estaban siendo egoístas con el aceite? No, esto es algo que lo tenés que recibir vos personalmente. Yo no te lo puedo dar. Vos tenés que creer. Yo no puedo creer por vos para que recibas el Espíritu. El Espíritu de Dios se recibe únicamente. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía, las arras
la garantía de salvación. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y puede que una persona esté en una etapa de niñez, una etapa espiritual adulta. Lo importante es que tiene el Espíritu. Algunas personas dicen, bueno, yo soy salvo y ya puedo vivir como yo quiera. ¿Será así? Las prudentes tenían aceite extra, aceite en su vasija. No solamente tenían la lámpara, por lo tanto esa lámpara podía estar encendida todo el tiempo. No se le apagaba la lámpara a la que tenían aceite. Tenían aceite. ¿Tienen aceite? ¿Qué sucede con esa lámpara? No tiene combustible, le falta una parte. Le falta una parte. Y fíjense que si yo no le pongo aceite a la lámpara, puedo tener la lámpara, puedo tener la lumbre para encenderla, pero si no tengo el aceite, no puedo su corazón. Y es la condición de la iglesia ahora, amando el mundo, amando las cosas. Y por supuesto no estamos hablando de salvación por obra, pero es una evidencia de que la persona no quiere al Señor, le ha cerrado la puerta de su corazón a Dios. Al Señor. Vemos aquí esas vírgenes prudentes tenían aceite y le dijeron a las otras: vayan y ustedes compren. O sea, vos tenés tu responsabilidad de creer para que reciban lo que yo tengo. Yo no puedo creer por vos y no puedo hacer que vos, hombre, para que él haga todo lo que tenga que hacer. Y de esa manera la persona ser salva y escapar de la ira venidera, de la ira de Dios. Fíjense que después la insensata, ¿cómo estaba? Cuando fueron, dicen, bueno, vamos a comprar, y salieron para otro lado, fueron en una dirección equivocada. Las prudentes entraron porque tenían el aceite, las insensatas salieron en otra dirección. ¿Qué significa eso? Todo tiene un significado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué dirección tomaron las insensatas? La dirección de la religión. El sistema religioso es uno de los engaños más grandes que hay. Las insensatas toman la dirección, piensan que por medio de la religión pueden comprar las cosas de él. Y van, pueden recibir. El sistema religioso está ahora plagado. Si uno va a internet, está lleno. Y las insensatas salen atrás de líderes religiosos, de maestros supuestos ahora muy eruditos, que han escrito, y salen atrás de ellos, tratando de encontrar el aceite. Salen en una dirección equivocada. Y el esposo se reúne con los prudentes. Realmente está en una iglesia grande. Ahí está Dios, dicen ellos. Y ahí el diablo los engaña. Ahí van al error. Porque donde hay multitudes, también hay engaño. Porque dice la palabra del Señor que muchas multitudes van a ser engañadas. Lo más probable es que si hay un lugar donde hay multitudes, haya multitudes de engañados también. Muy pocos aman la verdad y siguen el verdadero camino. La mentira es seguida por muchos, disolución, mentira mezclada con verdad. Por eso nosotros, por la misericordia de Dios, no porque nosotros seamos algo, estamos hablando de lo que viene a la humanidad. No le vamos a mentir a la gente para hacerlo más exitoso. Hablar, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mas yo digo, dice en Mateo 12:35, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en 2 de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a quienes? A los piadosos. ¿A quiénes libra de tentación el Señor? En 2 de Pedro 2:9 está hablando acerca del juicio que viene sobre los que hablan falsa doctrina, calvinistas, testigos de Jehová, todo
todo lo que está trayendo falsa doctrina. ¿Sabe el Señor? ¿Sabe quiénes son los piadosos? ¿Sabe quiénes son los piadosos? Las personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo de Dios. Real con Dios. No una relación intelectual. Como tenía Job tenía una relación intelectual y luego tuvo que conocer al Señor de forma personal, tener un encuentro con el Señor para ya dejar de ser una persona, por supuesto, una persona justa, buena, pero le faltaba algo, le faltaba. Hoy tienen diferentes cosas que les pasan, andan con miedo, pero Dios quiere tener una relación de amor con ellos, para que no tengan miedo. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el miedo, el temor. Dios nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez con el temor, sino que nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, papito, porque hay una relación real de amor con Él. Todo aquel cuando no ha creído en el Evangelio. Esto es por fe nada más. Acá no es por obra. Una persona dice, no, porque una persona injusta es aquella que hace cosas malas. No. Está hablando de fe. La persona injusta es una persona en el Evangelio, que no ha recibido el mensaje de salvación, lo ha rechazado, porque se le ha metido otra doctrina falsa. Rechazan el Evangelio, rechazan la gracia de Dios. Para ser castigados en el día del juicio y reservar a los injustos. ¿Sabe el Señor Dios? Sabe cómo hacer para librarnos de tentación, hermano. De tentación, ¿saben lo que son las pruebas, las dificultades? ¿Sabe el Señor cómo hacer para socorrernos en las dificultades y las pruebas? Gloria al Señor. Y reservar a los piadosos, y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. ¿Y saben qué? El Señor le dice a estas personas que no creen en el Evangelio, le dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por más religioso que sea, si no creen en el Evangelio, dice, atesoras para ti. Vamos a buscarlo, Judas, porque este es el juicio de Dios para todas las personas que hablan doctrinas falsas. Y este juicio es para las personas que toman como libertinaje la gracia de Dios y eso enseñan a los demás. Acá vinieron personas que decían, no, acá no es necesario, ahora que somos salvos, ¿para qué vamos a orar si somos salvos? ¿Para qué vamos a ayunar si somos salvos? ¿Para qué vamos a portarnos bien? Vivamos, comamos y vivamos, total. La palabra del Señor está hablando acerca de esto justamente en Judas, en la carta de Judas, dice en el versículo 4, vamos a empezar a leer, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para él, dice la palabra del Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice, se está refiriendo a estas personas. Y yo escucho a veces que convierten en libertinaje y citan estos versículos para atribuirse. Y fíjense que está hablando de esas personas que dicen, no, vos te puedes matar, total, sos salvo. Suicidarte, total, sos salvo. ¿Será eso así, hermano? Eso es terrible. Eso es diabólico. Que están escuchando a estos herejes. La verdad que es terrible. Y lo saque de ahí, porque es mi anhelo como siervo de Dios, que estas personas huyan de esos falsos, que se presentan como eruditos, porque escribieron 10.000 millones de libros. Vale, solamente puro conocimiento humano, carnal, nada más, y solamente filosofías de hombre, nada más, pura filosofía humana. No tiene nada que ver con Dios eso. Con hijitos lindos así. ¿Y saben lo que eran? Lobos. Estaban disfrazados. Era un disfraz
que se ponían. ¿Saben que el Señor no está en contra de la persona que es lo que es? Que no tiene problema en manifestar algo lo que es en todas partes. No, porque no está haciendo ninguna actuación, la persona es lo que es. ¿Saben lo que está en contra del Señor de las personas que aparentan ser una cosa y son otra? Aparentan ser y son siervos de Satanás. Eso es terrible. Y acá está hablando acerca porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, no era que era manifiesto, que parecían que eran siervos de Satanás. Lo que desde antes habían sido destruidos. Y acá empieza a hablar acerca del juicio de Dios, acerca de estos individuos. Hermanos, yo quiero recordar, dice acá, quiero recordar lo que, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado a pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está hablando de personas que son incrédulas, hermano. Personas incrédulas que se han introducido en la iglesia. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense que esto es lo que hacen los falsos. Dice, son manchas en vuestro ágape, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y a las que la naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dice, no tienen miedo de hablar de las cosas espirituales, no les da miedo a ellos, ellos se las saben todas. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por viento, y enseñan eso también a las personas. Dice en Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Dónde está? En Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense que la Biblia habla innumerables veces de Dios, y ese merecido castigo hacia esa manifestación de maldad, y declara al Señor de la manera que ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio la persona sabia, el día de juicio, la ira de Dios. Y fíjense que en este tiempo este concepto de la ira de Dios es muy impopular. ¿Por qué? Porque no atrae mucha gente esta predicación. Con esta predicación, lo más probable es que me quieran apedrear mucho, pero la gloria del Señor, amén, porque tengo que decir la verdad, tengo que hablar la verdad. Dios va a juzgar al mundo. Así que seguimos el domingo que viene. Queríamos hablar acerca del juicio de Dios también para los falsos maestros. ¿Por qué están personas que están escuchando este mensaje pueden escapar, Señor, de esos falsos maestros, y pueden también escapar, Señor, Padre amado, creyendo en el Evangelio, solamente por la fe, Señor, escapar de la ira que viene, Señor? Como dice, sabemos que ya, conociendo que ya el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, Señor, porque ahora está más cerca, Señor, de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Señor, la noche ya está avanzada y se acerca. Aleluya, gloria al Señor. Se acerca la mañana. Gloria al Señor. Vistámonos, ayúdanos, Señor. Danos esa, Señor, esa vestidura de luz
Señor, no andando en glotonería, como dice tu palabra, ni en borrachera, ni en lujuria, ni en lascivia. Señor, ayúdanos para cada día, ni envidia, Señor, Padre Celestial. Ayúdanos para vivir conforme a tu Espíritu, Señor. Padre amado, Señor, ayúdanos cada día para vestirnos del nuevo hombre, para vestirnos de Cristo Jesús, para que no proveamos para los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, Padre amado, exaltarlo, Señor, de la ira venidera. Señor, ayúdanos para cada día estar velando, Señor, orando, Señor, Padre Celestial, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas, Señor, que van a sobrevenir sobre toda la humanidad. Señor, prepara tu iglesia, Señor, como dice tu palabra, que tú ya les has concedido a tu iglesia que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para esperarte, Señor, como una esposa, Señor, que está limpia, Señor, por tu sangre, Señor, Padre amado, y porque ha creído en el mensaje de salvación, el Evangelio maravilloso que es poder de Dios para salvación. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre amado.